En el video anterior, transformamos el caos de tus datos en un archivo limpio y listo para el análisis. Todo con un simple comando a Gemini en Google Colab. Pero ahora tienes en pantalla una tabla de resultados y una pregunta te consume. ¿Qué significan realmente estos números? ¿Cómo se convierten en la sección más importante de tu tesis? Hoy no solo te enseñaré a interpretar esos resultados clave, sino que usaremos a Gemini para que te ayude a redactar un borrador completo, traduciendo tus hallazgos en una narrativa convincente y profesional. El punto de partida de hoy es el resultado que obtuvimos en el video anterior, que te dejo en la tarjeta de arriba y en la descripción del video. Un análisis de correlación de Pearson. Tenemos dos números clave en la pantalla: el coeficiente de correlación y el p-valor. Estos son los dos pilares de tu conclusión. Antes de pedirle a Gemini que haga el trabajo por nosotros, vamos a entenderlos de forma simple. No queremos solo una respuesta, queremos comprenderla para poder defenderla. Vamos a pedirle a Gemini que nos explique el primer número. Y para esto, la clave es ser específico en nuestra petición. Escribimos: tengo un coeficiente de correlación de menos 0,75. ¿Qué significa ese número? Explícamelo de forma simple para mi tesis sobre el uso de redes sociales en estudiantes. Mira la respuesta. Nos dice que el signo negativo significa que la relación es inversa. A más horas en redes sociales, menor la calificación. Y el valor, cerca de menos 1, nos dice que la relación es fuerte. En un instante, lo que antes era un número abstracto, ahora es un hallazgo claro y concreto. Ahora, el segundo número, el p-valor. Este es el que te dice si el hallazgo es real o un simple accidente. El p-valor idealmente debe ser menor a 0.05. Vamos a preguntarle a Gemini sobre nuestro valor. Mi p-valor es 0.001. ¿Qué significa esto? La relación que encontramos es estadísticamente significativa. La respuesta es contundente. Como 0.001 es mucho menor que 0.05, el resultado es significativo. No es un error. Tu hallazgo es sólido y puedes reportarlo con confianza en tu tesis. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Ya lo desciframos, pero el mayor bloqueo es pasar de estos números al texto académico. No queremos sonar como un robot. El secreto es usar a Gemini como tu copiloto de redacción. Vamos a darle todos los elementos para que nos dé un primer borrador. Escribimos: usando los resultados que obtuvimos, coeficiente de correlación de menos 0.75 y p-valor de 0.001, y considerando el tema de la tesis sobre el impacto del uso de redes sociales en el rendimiento académico, redacta un borrador para la sección de resultados. Incluye una frase introductoria y la interpretación de los hallazgos. Y listo, en segundos, tienes un borrador profesional que captura la esencia de los hallazgos. No es el texto final, claro, pero te da una base sólida para empezar. Dejas de ver una página en blanco y en su lugar tienes un punto de partida perfecto para defender tus hallazgos. En solo minutos has transformado simples números en una comprensión clara de tus hallazgos y en un borrador para la sección de resultados de tu tesis. Has pasado de tener miedo a defender tus resultados a tener un argumento sólido respaldado por la IA. Pero nos falta algo clave. Ahora que tienes los números y la redacción, ¿cómo lo presentas de forma visualmente atractiva? En el próximo y último video de esta serie, te mostraré cómo usar a Gemini para crear gráficos e infografías impactantes. Estos visuales no solo fortalecerán tu tesis, sino que te ayudarán a defenderla con total seguridad y excelencia. No te lo pierdas.